Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro glorioso y supremo Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Venimos a bendecirlo, a exaltarlo, a santificar su santo nombre, a reconocer que Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, del mundo y lo que en él habita, es nuestro Padre, que Él es nuestro guardador, nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro formador y nuestro redentor. Damos gracias por nuestro Padre Celestial, por nuestro Padre Jehová, porque somos sus hijos y gozamos del amor de Dios, gozamos de su pacto, gozamos de todo el beneficio de este nuevo testamento, de este nuevo pacto, de esta nueva herencia. Por eso lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a nuestro Padre por toda la benignidad que nosotros recibimos desde la eternidad, a favor de la humanidad, a favor de la humanidad. Señor Jesucristo, por consumar la obra en la cruz, la obra de su Padre, por su obediencia hasta la cruz. Damos gracias porque por su inmolación desde la eternidad y por su crucifixión aquí en la tierra, por la cual su sangre nos ha hecho herederos, nos ha limpiado, nos ha lavado, para podernos justificar delante de nuestro Padre Celestial y venir a recibir, a disfrutar el amor de Dios, el amor del Padre. Por eso lo bendecimos en esta hora, amados, a nuestro Padre, y tenemos comunión con Él por medio del Espíritu Santo, y confesamos a nuestro Padre nuestro amor, confesamos a nuestro Padre nuestra esperanza puesta en Él, que es nuestro Padre y Cristo Jesús, los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos de nuestra esperanza. En el Padre y en el Hijo confía nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, confíen en el Padre, confíen en Él, en el Señor, porque en el Padre y en el Hijo está nuestra seguridad, está nuestro futuro, nuestra esperanza, están en ellos. Y damos gracias porque el Padre ha diseñado un pacto, para que en ese pacto todos nosotros no suframos, para que en ese pacto podamos gozar de todo el beneplácito que Dios tiene para nosotros. Damos gracias a nuestro Padre por este pacto. Los hombres lo llaman planes, pero Dios estableció un pacto, y en ese pacto, firmado y sellado con la sangre de su Hijo, es un pacto donde Dios nos puede bendecir, donde Dios nos puede librar de toda la vía creación. Es un pacto donde está lleno de bendiciones, de promesas para todos sus herederos. Por eso le damos gracias a nuestro Señor por este nuevo pacto, por hacernos a nosotros herederos, por habernos inscrito en este nuevo pacto y por nosotros haber podido recibir el pacto que Dios estableció con Cristo Jesús, un pacto que nos bendice desde aquí en la tierra hasta la resurrección, nos bendice hasta la eternidad. Este nuevo pacto es un pacto donde nos coloca el beneficio del amor de Dios, y por eso cada día experimentamos su amor. Y le pedimos a nuestro Padre en este día que nos provea el alimento para nuestras almas, que nos provea las riquezas de Cristo Jesús, poderle conocer, poderle revelar, que por medio de esta palabra escrita el Espíritu Santo nos pueda dar a conocer más al misterio de Cristo Jesús, que nos permita conocer más la realidad de Cristo, la gloria y la majestad del Señor Jesús, para que nuestras almas y corazones lo sigan amando y sigamos deseando al Señor hasta su regreso. Por eso lo bendecimos
y vamos a nutrirnos, vamos a alimentarnos de su palabra y oramos para que esta palabra sea luz a nuestros ojos espirituales, sea alimento, sea nutriente, que esta palabra nos regenere, nos transforme, que esta palabra haga la obra para la cual el Padre la envía en este día para nosotros sus hijos. Damos gracias porque la palabra es herencia de este pacto, porque la palabra es el alimento del nuevo pacto, la palabra es el sustento de los creyentes, la palabra es el alimento, la torta, el pan del cielo, el agua que le da vida a los creyentes. Nosotros somos sustentados por su palabra enviada. Por eso la recibimos con fe y vamos a abrir nuestros órganos espirituales para recibirla. Vamos a abrir nuestros oídos espirituales para oírla con fe. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón para que la palabra entre y haga la obra para la cual ha sido enviada en esta mañana. Por eso, amados, les invito, vamos a fluir en el capítulo 59 del libro de Isaías, capítulo 59, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obra de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos a la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo,
y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bueno, amados, tenemos el capítulo 59 del libro de Isaías y vamos a permitir que el Santo Espíritu nos pueda impartir la vida que tiene esta palabra. Y vamos a encontrar al profeta Isaías, que es el que está anunciando el testimonio de Jehová Dios. Es el profeta Isaías el que está hablándole al pueblo. En esta ocasión Dios llamó a los profetas. Ya aquí no está hablando con el sumo sacerdote, porque todos se habían desviado. Aquí está hablando con un hombre al que llamó, a Isaías, y le ha dado su espíritu para profetizar, le da una visión para que le pueda hacer entender al pueblo que debe regresar nuevamente a Dios, que debe volver a la ley. Entonces en el capítulo 59 dice el profeta de parte de Jehová Dios, el problema es Israel, porque Israel está ciego, está endurecido, aún ha llegado a pensar que es Dios el que tiene el problema. Israel cree que es Dios el que ya no tiene poder en su mano. Llegaron a creer incluso que este Dios ya está perdiendo el poder e intentaban buscar otro Dios, por eso seguían otros dioses. El pensamiento que llegó a tener Israel es: el Dios que seguíamos ya nos salva, ya no nos hace tantas manifestaciones de poder como nos ha hecho durante siglos. Llegaron a decirle a Dios, el mismo pueblo de Israel, llegaron a consentir en sus corazones que el problema era de Dios, que Dios se estaba quedando sin poder para salvarlos, para ayudarlos, que por qué permitía sufrimientos, que por qué los permitía pasar por situaciones difíciles, si siempre ellos habían visto un Dios que se manifestó con poder, que los salvó, que no los dejó sufrir, que ya habían tenido una liberación en Egipto y nunca más ellos habían sido cautivos por tanto tiempo. Entonces Israel concebía esto en el corazón, tratando de buscar a otros dioses. Creían que el culpable era Dios. Estaban como cuando los hijos están rebeldes, creen que los culpables son los padres. Cuando los hijos se llenan de rebeldía, de desobediencia, dicen: los papás son los malos, la cabeza, la autoridad. Y así le pasó a Israel. Israel estaba en rebeldía, estaba bajo el efecto de la rebelión, del pecado, de sus iniquidades, y eso le hacía concebir una idea satánica de atribuirle a Dios mal, de pensar que Dios ya no era Dios. Te dice, por eso el profeta le dice: Israel, no es que a Dios se le haya cortado la mano como ustedes piensan, no es que Dios no tenga poder, no es que Dios haya perdido el interés por ustedes, porque ellos le decían:
seguro se ha grabado su oído, ya no nos oye, está perdiendo capacidad este Dios. Entonces el profeta viene de parte de Dios y le dice: Israel, el problema no lo tiene mi oído, el problema no lo tiene mis manos. Y entonces le empieza a decir: el problema lo tiene su lengua, sus manos, sus pies, lo tienen sus corazones, lo tienen sus pensamientos. Ustedes son los que tienen el problema, porque todos sus órganos tienen iniquidad, todos sus órganos tienen pecado, todos sus órganos están sucios, contaminados. Entonces Israel estaba ciego, lleno de iniquidad, lleno de rebelión, creía que era Dios el que estaba con defectos en sus órganos. Y Dios le dice: no, yo sigo teniendo mis manos llenas de poder, yo sigo teniendo mis oídos llenos de santidad, yo sigo teniendo en todo mi ser la santidad, la gloria, la majestad. Pero Israel llegó a hacer lo mismo que hacen los hijos cuando entran en rebelión. Esa experiencia nos pasa cuando los hijos tienen rebelión. Cuando alguien entra en rebelión, cree que la cabeza, que es su autoridad, quien fue puesto para amarlo, es el que está mal. Y dice: ustedes son los que están mal, yo estoy muy bien. Y eso le decía Israel. Entonces Dios estaba tratando con Israel de hacerlo reaccionar, de hacerle ver que pudiera entender su problema, que pudiera aceptar su problema. Porque Israel aquí no está aceptando su problema, no está aceptando su pecado, no está aceptando su rebelión. Por eso el primer camino es llegar y aceptar que yo soy el que tengo el problema, que yo soy el que tengo el pecado, que yo soy el que tengo la oscuridad, la iniquidad, que soy yo el que mis órganos están contaminados. Ahí empieza el camino de salvación, cuando yo puedo aceptar que necesito ir al Padre. Por eso el hijo pródigo reconoció: yo he pecado contra el cielo y contra mi Padre, necesito volver a mi Padre. Entonces Israel, todavía Dios está tratando con ella, está hablándole las palabras proféticas para hacerla entrar en sí, volverla en sí, de que ella reconozca el problema principal por el cual se ha dividido la comunión con Dios. Entonces Dios ya no está en comunión con Israel, ya no se está manifestando a favor de Israel. Pero eso dice: la justicia no vino, la rectitud no llegó. Esperábamos luz y nos llegó oscuridad, esperamos buenas noticias y nos llegaron malas noticias. Y si, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no oye? ¿Por qué? ¿Será que está perdiendo poder? ¿Será que su oído está grave? ¿Sus manos han perdido poder? Y Dios le dice: no, Israel, el problema es en sus órganos, el problema está en sus cuerpos, en sus corazones, que ustedes han concebido como huevos de víboras, como han tejido telas de araña como redes en su corazón, en su pensamiento. Ustedes son los que se han llenado de iniquidad, y eso es lo que nos tiene divididos. Entonces aquí en el capítulo 59, muy parecido al 58, Jehová expone cuál es la causa que divide al hombre de Dios, cuál es la causa que separa al hombre de Dios. Entonces dice: el pecado. Por eso es que el pecado separa de Dios. Cuando el hombre accedió al pecado en el Edén, quedamos separados en la comunión con Dios. Entonces Dios necesita hablarnos la palabra para que todos comprendamos que lo que nos separa de Dios es el pecado que entró a la humanidad, el cual dice: por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte. Esos dos elementos que entraron a la humanidad, que entraron al hombre, causan división con Dios. Esos dos elementos causan separación. ¿Qué entró cuando el hombre transgredió en el Edén? Cuando el hombre comió, entraron dos elementos, un par. Entró el pecado y entró la muerte. El pecado hace su primera obra, su primer efecto. ¿Qué hace el pecado? En donde mora, en donde entra, separa, divide, rompe la comunión de la criatura con el Creador. Eso es el efecto del pecado. El pecado separa a Dios de la criatura, separa al hombre de Dios. Entonces, por eso, una vez que entró el pecado, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, todos quedamos separados de Dios.
Pero el pecado no entró solo, el pecado entró con la muerte. Y la muerte tiene su efecto en el hombre. El efecto de la muerte es separarnos de las personas. Por eso cuando llega la muerte, todos son separados de sus familias, son separados de sus esposos, separados de sus hijos, separados de sus clientes. El pecado nos separa de mi creador, y la muerte me separa del próximo, de las personas que te aman o tú amas. El pecado y la muerte son elementos separadores, dividen. Y eso entró. Entonces lo primero que Dios necesita es que Israel y hoy nosotros, la iglesia, podamos reconocer esta verdad. El pecado separa, la muerte separa. Que lo que Adán permitió que entrara en el Edén nos causó una gran separación. Y separados de Dios, no podemos vivir. Separado de Dios, el hombre no puede vivir para los propósitos de Dios. Entonces ahora Dios empieza a decirle al profeta: profetízales esto para que ellos puedan entender que no es Dios el problema, que el problema lo tiene Israel, que el problema está porque hay elemento del pecado, de la rebelión en su cuerpo, y eso es lo que nos separa, lo que rompe la comunión. Y ahora, ¿quién tiene este elemento? Todos los descendientes de Adán, todos los que hemos nacido por carne y sangre, poseemos el elemento del pecado y el elemento de la muerte. Y por eso necesitamos el Redentor, que ya lo vamos a ver al final del capítulo. Entonces, ¿qué está haciendo primero Dios? Haciéndole ver a Israel que pueda ver la verdad, la realidad, porque ellos estaban distorsionados. Ellos estaban pensando como muchas personas: es Dios el culpable de las desgracias, es Dios el culpable de todo lo que pasa, es Dios, porque si es Dios, si es bueno, si nos ama, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite esta situación? ¿Por qué permite este sufrimiento? ¿Por qué Dios no salvó esto que yo quería que salvara? ¿Por qué Dios no hizo algo por mi matrimonio, por mi hijo, por mi familia, por mi hogar, por mi bienestar? ¿Dónde está Dios? Entonces lo mismo pensaba Israel. Creía que el problema es Dios, que la culpa es de Dios, de lo que le estaba pasando, de la dificultad que estaba pasando. Y Dios manda a su profeta y le dice: Israel, la culpa no la tiene Dios, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tiene la humanidad, el problema lo tenemos nosotros. Y le empieza a decir: sus manos tienen el problema, su lengua tiene el problema, el corazón tiene el problema, sus pies tienen el problema, porque todos los órganos que ustedes tienen están contaminados por el pecado. Por eso con sus manos derraman sangre, con sus lenguas hablan mentira, con su corazón planean maldades, con sus pies corren hacia el mal, hacen redes para que otros caigan, hablan vanidades. Él está diciendo: el problema lo tienen ustedes, y por eso no les vino la paz. Ustedes no conocieron la paz, no conocieron el camino de la rectitud, de la justicia y de la paz. Entonces, ¿qué les vino? Como no estaba el camino de la paz, les vino el tormento, les vino la intranquilidad. Como no conocieron el camino de justicia, les vino la injusticia, les vinieron situaciones difíciles, injustas. Como no conocieron la rectitud, les vino disciplina. Entonces, acá Dios está hablando con su pueblo, le está haciendo entender para que haga igual que el hijo pródigo, reconozca que no es el padre el del problema. Cuando el hijo pródigo pudo volver, él reconoció: soy yo el que tengo el problema, padre. El hijo pródigo le está diciendo al padre: Padre, tú eres perfecto, tú eres misericordioso, tú eres santo, el problema lo tengo yo, que me hizo apartar de la casa, que me hizo hacer división, que me hizo ir con los cerdos. Entonces él por eso dijo: yo volveré a mi padre. Y eso era lo que Dios quería que Israel pudiera confesar. Después de aceptar, reconocer que tiene unos elementos que le hacen contaminar todas sus obras, Dios espera que cada persona reconozca y luego confiese una verdad que lo libera, que el problema lo tenemos nosotros, pero que el Padre es santo y que el Padre tiene redentor para nosotros. Por eso él dijo: yo volveré a la casa de mi Padre y mi Padre me podrá redimir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos aceptar, la verdad que libera. Entonces, Isaías 59 ya, Isaías 59. Es el capítulo 59. El profeta está
haciendo volver en sí Israel, cosa que el hijo pródigo en el Nuevo Testamento lo vemos que sí pudo volver en sí, porque no puede haber salvación, no puede haber restauración, no puede ayudarse a alguien que no acepte la verdad que está viviendo. Por eso el primer paso es la aceptación. ¿Y qué es lo primero que debemos aceptar nosotros? Lo mismo que aceptó el hijo pródigo. Nosotros somos pecadores, nosotros fuimos concebidos en pecado, así como David lo aceptó. Y por eso necesitamos acudir al Padre misericordioso, al Padre redentor, venir a Él, porque Él sí es santo, Él es puro, Él tiene el poder en su mano, Él tiene el poder en sus oídos, en sus órganos, Él sí es el perfecto, y nosotros necesitamos acudir a Él. Entonces Israel estaba embotado en sus sentidos. El mismo pecado le hacía pensar que el culpable de lo que estaba pasando es Dios. Entonces le dicen, incluso estaban pensando en buscarse otro Dios. Dicen, no, es que este Dios ya no oye, este Dios ya no actúa. Vamos a hacernos un Dios que nos oiga mejor, que nos ayude mejor. Y Dios le dice, Israel, no van a conseguir otros dioses, y no soy yo el que tengo el problema lo tiene la humanidad. El problema está en nosotros desde el día que Adán dejó introducir el pecado en el corazón del hombre. Y el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos separa de Dios. Por eso la primera obra que hizo Adán con el pecado fue apartarse de Dios, esconderse de Dios, hacerse lejos de Dios, donde Dios no nos vea. Y esa es la experiencia del pecado, no deja venir a Dios. La experiencia del pecado es hacer obras que a mí me parecen para estar cubierto. Por eso Adán lo primero que pensó fue hacer higueras para cubrirse. Y Dios le dice a Adán, ahora necesitas son las pieles del cordero sacrificado para vestirte, no son las obras que a ti se te ocurren. Y inventó la religión junto con Caín. Entonces ahora Dios le dice lo mismo a Israel, ustedes están llenos de maldad, ustedes están llenos de iniquidad. El problema no es Dios, el problema es Israel. El problema es que hay un elemento, pero dice Jehová Dios, dijo al profeta, por eso les fue el mediodía como oscuridad a medianoche, por eso gruñen como osos, todos, dice, todos nosotros gruñimos como osos, lo cual habla de que se peleaban entre todos. Entre ellos se lastimaron, derramaron sangre, se hacían injusticia entre los mismos hermanos, porque era el efecto del pecado. Por eso lo vemos en Génesis 4. Una vez que el hombre le entró el pecado, Caín mató a su hermano, porque empieza la separación, empieza la división. Uno de los efectos del pecado es la separación, la división. Por eso continuamente todo se va separando, todo se va dividiendo, porque es el efecto del pecado. El pecado tiene un poder para separar todo lo que se une. Y ahí donde sentimos nosotros, cuando queremos que algo permanezca y se separa, sentimos el dolor, decimos, pero ¿por qué? Porque el efecto del pecado causa separación, tanto con Dios como con todo lo que tengamos. El pecado y la muerte son elementos separadores. Entonces, primer paso que Dios quiere es que el Hijo, Israel, su pueblo, la iglesia, reconozca esta verdad universal. El pecado que nos dejó Adán nos separa de Dios. Y la primer acto de confesión es venir a Cristo, venir a Dios, confesando que nosotros sí somos pecadores, que Cristo no es pecador, que Cristo es el Redentor, que nuestro Padre no es el responsable, no es el culpable de lo que nosotros hemos hecho, sino que necesitamos su perdón, necesitamos su gracia, necesitamos su amor para ser restaurados. Es no caer en la condición que cayó Israel, que empezó a hacerse más duro, decir Dios no es Dios, empezó a dudar de Dios, es decir, el problema es Dios, Dios no ayuda, Dios no salva, Dios no oye, Dios ya no tiene poder en sus manos, y empezó a tratar de excusar su condición de rebelión. Entonces el profeta, ¿qué más le dice a Israel en este capítulo? Le dice, no soy yo Israel. Dice, son vuestras rebeliones, se han multiplicado, son sus pecados, son vuestras iniquidades.
Y ahí sí Israel dice, conocemos nuestros pecados delante de Dios. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, en la calumnia, la rebelión, concebir, proferir de corazón, mentira. El derecho se apartó de Israel, la justicia, la equidad. Dice Dios, no hay nada de los frutos de la ley. Es que está ocurriendo en Israel. Cuando Dios miró a Israel, estaban los frutos de la carne, los frutos del pecado, mas no estaban los frutos de la ley. Porque la ley había descendido para que ellos pudieran tener una expresión distinta a esta. La ley había descendido para que ellos fueran una nación donde la justicia estuviera en cada casa, en cada hogar, en cada institución, pero ya no había justicia en ninguna calle, en ninguna plaza. La ley había sido dada para que ellos tuvieran el fruto del derecho, pero ya no había derecho en Israel. Nadie conocía el derecho, todos conocían la injusticia, a nadie se le hacía derecho. La ley había descendido para que ellos tuvieran el fruto de la rectitud, pero nadie andaba por el camino de la rectitud. La ley había descendido para que ellos vivieran en justicia, la justicia que emanaba la ley. Dice que nadie estaba buscando la justicia, se complacían en el justo, en el derramamiento de sangre, lo cual eran la muerte de los niños que le entregan a sus dioses. Dice Dios, llega y mira a Israel y dice, la ley no está dando los frutos en ustedes. Y ustedes dicen que el problema de la ley, ustedes dicen que el problema es de Dios, ustedes dicen que soy yo el culpable de lo que está pasando. Pero Dios dice, Israel, tienes que mirarte en el espejo de Dios, que no es Dios, que somos nosotros los que tenemos el problema, que nosotros portamos una naturaleza que nos hace mucho daño, la naturaleza del pecado. ¿Y cuál es el principal daño? Nos separa de Dios. Luego termina separándonos de las personas que amamos. Por eso cuando miramos de las personas que amamos y que hemos amado muchísimos años por el pecado, porque el pecado separa, el pecado nos hace ofendernos, el pecado rompe la convivencia, la comunión. Todo lo que el hombre intenta para unir, el pecado lo separa y la muerte. Entonces Dios necesita que Israel comprenda esta primera verdad para poderlo Dios ayudar, porque así Dios no puede ayudar a Israel. Por eso el padre pudo ayudar al hijo pródigo, porque el hijo pródigo volvió reconociendo una verdad, reconociendo dos verdades. Una, yo soy el pecador, yo soy el pecado. Pero dos, Jehová es misericordioso, Jehová salva, Jehová tiene la solución. Esas dos verdades son el camino para venir a la redención del Señor. Aceptar que yo tengo imperfección, que yo tengo la debilidad, que Cristo tiene la divinidad, que Cristo tiene la perfección. O sea, son dos verdades que hacen parte de la confesión de los hijos de Dios. La primera, confesar que nosotros somos barro todavía, que necesitamos al divino, el poder del Verbo eterno, a Cristo como Redentor nuestro. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en Israel? Que Dios envió la ley para que por la ley ellos tuvieran unos frutos espirituales, pero no se estaban manifestando los frutos de la ley. No se veía la ley por ninguna parte. Cuando alguien miraba esta nación, era ver una nación que nunca conoció la ley, era ver una nación como si nunca hubiera conocido a Jehová ni la ley de Dios, porque los frutos que hacían, las obras que hacían eran semejantes a los de las demás naciones que no tenían la ley. Entonces Dios lo que le está diciendo, Israel, estos frutos no son los que ustedes deberían dar con la ley que yo les envié. ¿Y por qué les está pasando todo lo contrario? Por eso el Señor la comparó con una viña y ustedes dieron frutos silvestres. Estos frutos, la calumnia, la amargura, la impiedad, el derramamiento de sangre, la injusticia, todo esto que aquí le denuncia Jehová, dice, esos no son los frutos de la ley. Y ustedes además me culpan a mí, dicen que soy yo el que tengo el problema. Ustedes deben aceptar que son sus pecados, sus iniquidades, sus rebeliones que los han apartado de la ley, y por eso los frutos que ustedes anhelan no están dentro de Israel. Los frutos que están son los frutos a los cuales Pablo llama los frutos de la carne. Le dice, pero Jehová Dios, nos va a decir algo mejor aquí en el capítulo, dice,
Aunque la justicia no estuvo en Israel, no estuvieron los frutos, estos son los frutos. La paz es un fruto, la justicia es un fruto, la rectitud es un fruto, el derecho es un fruto, el amor es un fruto. Estos frutos no los encontró Jehová en su Israel, no los encontró. Aunque ellos los deberían dar por medio de la ley, porque cumplir la ley les iba a hacer tener estos frutos, los contrarios a estos que Dios les está demandando. Dios le dice, derecho no está aquí, el derecho no se encuentra en ninguna institución de Israel, la justicia no se encuentra en ninguna plaza, no hay nadie buscando justicia, no hay rectitud, no hay equidad, no hay amor, no hay ningún fruto de la ley en mi pueblo. Entonces, ¿qué falló? ¿La ley? ¿Qué falló? El que emitió la ley. Y Israel llegó a pensar que sí, que el que había fallado era la ley o el que emitió la ley. Y Jehová dice, no, son ustedes los que se apartaron de Dios, los que se apartaron de la ley, los que dieron frutos silvestres, los frutos de la carne. Pero vamos a ver qué mal dice Dios, porque no está bien Israel. Está igual que el hijo pródigo. El hijo pródigo, la culpa es de la herencia, la culpa es del papá que se la dio. Entonces el hijo pródigo hubiera podido decir, la culpa es la herencia que me dieron, que me llevó para donde los cerdos. El hijo pródigo hubiera podido decir, la culpa es de Dios, del padre que me entregó la herencia. Entonces el hijo pródigo llegó mejor que Israel, porque el hijo pródigo llegó y le dijo al padre, la culpa no es de la herencia que tú me diste, la culpa no es tú que me la diste tampoco. Dice, padre, el culpable fui yo, que desvié la herencia. El hijo con esa herencia debía tener otros frutos diferentes. El padre no le juzgó al hijo que se fuera con la herencia, porque el padre esperaba que con esa herencia más adelante su hijo le mandara noticias, padre, mire cómo estoy de bendecido con tu herencia. El problema no fue que el hijo se fue con la herencia, el problema fue que hizo con la herencia el hijo. Entonces no dio los frutos de esa herencia, porque los frutos de esa herencia era para que estuviera bendecido, bien vestido, bien perfumado, preparado, estudiado, siendo un príncipe en alguna ciudad donde fue una nación, porque tenía una herencia para dar muchos frutos de bendición. Sin embargo, el hijo usó esa herencia, no la supo usar y terminó dando frutos indignos, comiendo con los cerdos, viviendo con un salario que no le alcanzaba para comer. Entonces, el hijo pródigo nos muestra la condición nuestra, que no podemos culpar a Dios, porque muchos culpan a Dios. Fue Dios que creó todo, fue Dios que puso el árbol de la ciencia ahí, fue Dios que creó a Satanás, Dios es el culpable. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué sigue pasando esto en Venezuela, en Colombia, en los países, las tragedias políticas, sociales, económicas, ambientales, los temblores, los terremotos? Y mucha gente está como Israel. Dice, es Dios el culpable, es ese Dios, es la ley, es lo que Dios ha hecho. Y Dios dice, necesito mostrarles en un espejo que el problema no lo tiene Dios, el problema lo tiene la humanidad, que porta un elemento de pecado, de iniquidad, de rebeliones. Es el hijo pródigo, regresa donde el padre y no le dice como Israel, padre, tú eres el problema porque tú me diste la herencia, tú eres el problema porque me dejaste ir. No, dice, yo soy el que tuve el problema, porque teniendo la herencia para dar frutos dignos de ser un heredero y tener la herencia a buen tiempo, no supo aprovechar la herencia, no dio los frutos de la herencia. Y lo mismo le pasó a Israel. La herencia de Israel era la ley, porque ningún pueblo, ninguna nación le bajó una ley dada por Dios, porque no hay otro Dios. Dios se la entregó a su pueblo, y esa ley era para que este pueblo saliera sobre todos los demás, porque su ley le iba a hacer un pueblo más bendecido que los demás pueblos, le iba a llevar a ser una nación más gloriosa que los demás pueblos, porque estaba haciendo los frutos de la ley. Pero Jehová viene y le dice, no encuentro los frutos en ti, Israel, y además lo encuentro perdido en tus sentidos, porque Israel estaba sin frutos y además dando excusas de que el problema era Dios. Se parece a Adán. Cuando Dios llega al Edén, Adán encuentra dando excusas, diciéndole, Dios, usted es el culpable que me dio esta mujer, la mujer que tú me diste fue la que me dio a comer. Encontró un Adán no reconociendo
error, no reconociendo su pecado, no reconociendo su imperfección y que Dios es perfecto, que no es Dios, somos nosotros, y por eso necesitamos redención. Entonces, si la humanidad como Israel no se convierte como el hijo pródigo en aceptar esta primera verdad, pues la redención no actúa en ellos, porque la redención actúa cuando yo vengo en rendición y digo: Padre, yo soy el que no ha dado los frutos, yo soy el que es allí en mí. Por eso Pablo grita y dice: allí en mí, que yo soy el que tengo el problema, ay de mí, como Isaías, ay de mis labios, soy yo el que tengo un elemento que me hace separarme de Dios y necesito que me purifiques. Es ahí donde empieza el poder de la sangre del Redentor, de la sangre del Cordero, que yo acepte la primera verdad y luego me pueda hacer a la posterior verdad. Necesito el elemento purificador, porque reconozco que hay un elemento que me contamina, pero también sé que hay un elemento que Dios diseñó para purificarnos a todos: la sangre del Cordero. Entonces allí corro a la sangre del Cordero cuando reconozco esta verdad. Entonces Dios le está ayudando a Israel. Ahí vemos la misericordia de Dios. Entonces le habla al corazón de Israel: Israel, quiero hacerte entrar en razón, quiero hacerte volver en sí como al hijo pródigo, porque el hijo pródigo logró volver en sí. Israel todavía está en el no somos nosotros, es Dios. Le ayunamos, le pasamos días en silicio, aguantando hambre para que nos responda y no responde. Es Dios el que tiene el problema, y Dios: Israel, ustedes son los que tienen el problema. Y le mira todos sus órganos, lengua, ojos, boca, manos, dice: todos sus órganos tienen una raíz de iniquidad, y eso nos separa, eso nos divide. Entonces Dios está haciéndole entender eso, y eso lo va a entender todo hombre de la tierra. Toda persona va a entender que el pecado está en nuestra carne, que el pecado está allí, y que el pecado separa la comunión con Dios. Pero que Dios, así como Adán introdujo un elemento separador, Dios diseñó un elemento unificador. Dios preparó por la eternidad una sangre que al yo tenerla y recibirla, te unifica a Dios, empieza a volverte en la unidad con Dios. Así como hay un elemento que separa, hay un elemento eterno que une. La sangre del Cordero te une a Dios y me une a Dios. Pero yo tengo que confesar esas dos verdades, saber que sí tengo un elemento que me separa, lo tengo, soy yo el que lo tengo, lo heredé de Adán, pero también tengo un elemento que Dios tiene allí para que lo vamos a acceder. Y todo el que acceda a la sangre de Cristo es nuevamente unificado a Dios, vuelve a la comunión con Dios. Entonces son dos verdades que debe conocer el Hijo de Dios. Entonces por eso el hijo pródigo reconoció las dos verdades: una, soy yo el que tengo el problema; dos, mi Padre tiene la solución, iré donde mi Padre, Él me puede dar una solución. Y eso es lo que la humanidad debe reconocer. Todos tenemos el problema por Adán, pero nuestro Padre creó la solución en la cruz. En la cruz el Padre gloriosamente preparó un elemento de solución para el mundo, para la solución del pecado: la sangre bendita de su Hijo. Es la solución que Dios le tiene a todos los pecadores. Entonces Dios no tiene ahora problema con el pecado del hombre, porque Dios sabe que todos tenemos el pecado. Lo que Dios necesita es que todos reconozcamos esa verdad que nos separa de Dios, y que todos querramos ir a la sangre de Cristo, porque queremos vivir en unidad con Dios. Porque todo el que va y toma la sangre de Cristo le está comprobando a Dios de que no quiere vivir separado de Dios, de que quiero vivir eternamente unido con Dios. Por eso tomo la sangre del Señor Jesús, porque anhelo la unidad permanente con Dios, no la separación de mi Dios, sino la unidad con mi Creador, la comunión con mi Padre Celestial. Entonces le dice el profeta, le dice: los frutos no están, pero Dios es benigno, no lo juzgó. Hizo igual que el Padre misericordioso, cuando vio al Hijo sin los frutos de la herencia, no lo juzgó. Y aquí Dios, aunque vio a Israel sin los frutos de la ley, no lo juzgó, sino que le mostró misericordia. En la parábola del hijo pródigo, el Padre le mostró gracia al Hijo. Aquí Dios le mostró misericordia. ¿Por qué? Porque dice el profeta, dice:
no encontré justicia, no encontré paz, no encontré derecho, no encontré equidad, no encontré amor. Ningún fruto de la ley está en Israel. Entonces, pregunta, ¿el problema de la ley? No, el problema no es de la ley. La ley es que la toma, le da frutos. ¿El problema es del que emitió la ley? No, porque Dios es santo y la ley que emite Dios es santa, está diseñada para frutos. El problema es que quienes la recibieron no tienen la naturaleza para dar frutos con esa ley. Entonces Dios dice, pues los voy a ayudar. Si ustedes, Dios es perfecto, la ley es perfecta y ustedes son los imperfectos, pues yo los voy a ayudar a ustedes. ¿Y qué dice Dios? Les voy a quitar el elemento separador, les voy a quitar el pecado, les voy a quitar sus iniquidades, les voy a quitar la fábrica del pecado que nos separa. Entonces Dios muestra su benignidad, muestra su misericordia, mostrando que nos va a dar la solución a por qué el hombre se separa de Dios. Entonces es lo que le está diciendo. Él le dice, el profeta de parte de Dios le dice, y vio Jehová toda esa situación de Israel, dice, y la vio y le desagradó a sus ojos, porque los frutos de la ley perecieron, no había ningún fruto de la ley. Te dice, lo vio Jehová, dice, y le desagradó a sus ojos. Porque ¿qué quería el viñador? Que la viña de frutos que él quiere. Él quería que Israel diera los frutos de la ley. Ahora nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos el Espíritu. El Padre a ellos le dio la ley, a nosotros nos depositó el Espíritu. Y por eso la iglesia se espera que dé los frutos del Espíritu. Y lo que la iglesia debe evidenciar al vecino, a los compañeros de trabajo, a mi familia, a los que están en el mundo, la iglesia evidenciar el mundo, los frutos del Espíritu. Lo mismo que Israel debía evidenciar los frutos de tener la ley, porque eran los únicos que tenían la ley, y debía evidenciar esos frutos para que las naciones dijeran, queremos ser como ustedes. Y hoy la iglesia es la que tiene el Espíritu es la ley de vida dentro tuyo y dentro mío. Y la iglesia con este Espíritu debe dar unos frutos, y esos son los frutos que pueden hacer que el mundo quiera comer de estos frutos. Entonces, la iglesia no puede caer en el mismo error de Israel, de teniendo la ley no dio los frutos. No puede caer en el mismo error del hijo pródigo, que teniendo la herencia no dio los frutos de un heredero. Y la iglesia hoy está para redimir al hijo pródigo y redimir a Israel, de redimir a Adán, que teniendo un paraíso no dio los frutos. Y la iglesia hoy tiene algo mejor que el paraíso, algo mejor que la herencia del hijo pródigo. La iglesia tiene algo mejor que la ley, tiene el Espíritu de Cristo, al Hijo como Espíritu dentro, para que nosotros demos unos frutos. Y por medio de esos frutos haya la evidencia de Dios, la evidencia de lo que Dios quiere manifestar en las naciones. Por eso es que el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis quienes tienen el Espíritu de Cristo, por los frutos. Y allí el apóstol Pablo nos ayudó con algo, escribiendo algunos frutos que él vio por el Espíritu, que son los que se deben evidenciar cuando el Espíritu está, donde el principal es el amor, es el amor. La iglesia, queda el interrogante si la iglesia está mostrando los frutos del Espíritu Santo, donde el principal fruto es el amor. Y para saber qué es el amor, el mismo que nos escribe que el primer fruto del amor es el apóstol Pablo, el mismo en otra carta nos dice cuáles son las evidencias del amor. Es sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, perdona, olvida. El amor no busca para sí nada, para lo demás. Nos da unas evidencias del amor allí en la misma escritura. Entonces, vamos a ver la solución. Esto es parte de lo que Dios diseñó. Pero vamos a ver culpando al papá. Papá, eso es culpa suya. Usted que le dio la herencia, eso es culpa esa herencia que le dio. Eso es culpa, usted está culpando a Dios. Y hay una humanidad que culpa a Dios. Desde el Edén, el hombre culpa a Dios. Adán dijo, Dios, usted fue el que me dio esa mujer, ella me dio, está culpando a Dios. ¿Y cuál es la actitud de los redimidos, de los humildes de corazón? Dios no es el culpable ha sido el hombre, la iniquidad, la rebelión del hombre, y necesito la salvación de mi Señor. ¿Okay? Le dice Dios, me desagradó que no vieran los frutos de la ley. Y dice, y vi
que no había hombre. Y dice, y se maravilló. ¿Por qué se maravilló? Dice, y vi que no había hombre interesado. No había un hombre interesado en traer los frutos de la ley, no había un hombre interesado en el derecho. Y dice Dios que se maravilló que no hubiera quien. Y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se hizo y se maravilló. ¿Por qué? Porque dice Jehová, pues yo mismo les voy a salvar, yo mismo voy a traer la justicia a ustedes, yo mismo voy a traerles el derecho, yo mismo les voy a traer la paz. Y si se vistió Jehová de armadura para venir a traerles lo que usted no ha podido dar. Entonces, ¿por qué se maravilla ahora el Padre? Porque Él va a mandar al único hombre que puede buscar el derecho, al único hombre que trae la paz, al único hombre que trae la justicia, al único hombre que trae la equidad, la rectitud, los frutos de la ley, los frutos del Espíritu. Dice Dios, ahora yo puedo traer al único hombre que puede traer los frutos de la voluntad de Dios. Y ese único hombre lo llama, Dios en este capítulo lo llama el Redentor. Dice en la profecía, y Jehová levantará bandera contra los enemigos de Israel y vendrá el Redentor a Sión. Es que nos promete que la única solución es un Redentor, una redención. Es Israel. Lo único que va a salvarnos de estar divididos, de estar separados yo con ustedes, de estar viendo sus frutos de la carne de impiedad, es que yo les envío un Redentor, que yo les haga una redención a su lengua, a su carne, a su corazón, a sus manos, a sus ojos, a sus oídos, a todo su ser. Necesitan una redención, porque el problema está dentro del hombre. Por eso Pablo, cuando lo vio, dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El problema está en mí. Ese es el pecado que me hace mirar al otro el problema y no a mí. Ese es el pecado que me hace mirar qué le señalo al otro, pero no le miro a mí. El pecado es el que me hace juzgar a otro, criticar a otro, estar pendiente del error de otro, pero no de los míos. El pecado. Para luego decir, por ese error yo no te hablo, para buscar separación. Por eso una evidencia de que el Espíritu está en ti es que busca si hay una única forma de estar unido a alguien, tú buscas esa única forma. Cuando hay pecado y gobierna el pecado busca encontrar 1000 razones para no tener comunión con esa persona. Por eso lo primero que le va a mirar es dónde está lo que nos separa para no tener comunión. Pero cuando yo tengo el Espíritu, busco dentro de las 10.000 razones que hay para no estar con esa persona y no tener comunión, busco una que me permita experimentar y compartir con esa persona, algo que nos una para bendecirnos. Es cuando está el fruto del Espíritu. Porque si por la carne vamos a tener 10.000 razones para no tener comunión, para no tener nada entre nosotros, pero cuando miramos la única razón que nos une, y en esa establezco comunión, hay una razón por la cual yo quiero estar unido a ti, y en esa razón mostramos los frutos del Espíritu. Es por eso tú vas a ver que cuando las personas son gobernadas por su carne, siempre lo primero que van a buscar es ¿cuál es tu error? Para darte piedra, porque no puedo tener comunión contigo, porque lo que se fijan es, hay que buscarle cuáles son sus errores para hacer la separación. Y Dios no hizo eso. Dice que Dios, aunque vio los errores de Israel, dijo, voy a buscar la forma en donde unirme a ellos, porque Dios es amor, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, Dios es maravilloso. El mismo Señor Jesús no buscó las 10.000 razones para separarnos de nosotros, porque si hubiera sido para separarse, hubiera encontrado más de 10.000 razones para separarse para siempre de nosotros. Pero encontró una razón donde nos pudiéramos unir a Él, y en esa razón nos dio comunión. Por eso nosotros, como hijos llenos del Espíritu, no andemos mirando el elemento donde me separa el otro, sino miremos en donde, aunque el otro tenga muchas razones para no poder con Él, encontrar una donde yo establezca comunión, porque esa una es donde está el testimonio de la redención de Cristo, es donde está el testimonio del amor de Dios, en que aunque tenemos todavía por el pecado muchas evidencias, muchas cosas que podrían separarnos, por el Espíritu tenemos una que nos une para siempre y nos permite tener comunión en el Espíritu Santo.
Por eso dice la Escritura, tengan comunión los unos con los otros en el Espíritu Santo. O sea, porque hay una única razón. La demás, si usted quita el Espíritu Santo, decir, por esto me va a separar de este, por esto, porque no es digno que yo. Pero cuando tú miras la razón del Espíritu Santo, pone el Espíritu Santo, hay una razón que te une al otro. ¿Cuál es? Que ese también es hijo de Dios. Que ese también, aunque tú le veas todo eso que se ve negativo, tiene la sangre del Cordero, tiene el amor de Dios, porque Dios también lo ama. Dios también murió por esa persona en la cruz. Y Dios lo ama. Al que tú criticas, Dios lo ama. Al que tú aborreces, Dios lo ama. Al que tú señales, hay un problema, Dios también lo ama. Y Dios está tratando con él. Al que nosotros, no me cae bien, a Dios también lo ama esa persona, aunque a ti no te caiga bien. Y es ahí donde debemos encontrar, para que no caigamos en el poder separador del pecado, que siempre está mirando la desnudez del otro para separarlo, para cortarlo. Pero cuando yo tengo el fruto del Espíritu, soy Zen, soy Yahvé, cubrimos para poder seguir diciendo, tú eres mi Padre. Por eso Can lo que le estaba diciendo, o el hijo de Can lo que le está diciendo, es, tú ya no eres una cabeza para mí, tú ya no eres autoridad, ya tú no tienes el poder de decirme nada, porque mire, te encontré desnudo. Pero Zen y Can dijeron, aunque sí te vimos desnudo, tú sigues siendo cabeza, tú sigues siendo el que nos salvó en el arca, tú sigues teniendo la autoridad sobre nosotros. Eso es un punto de unidad en el Espíritu. Entonces, el capítulo 59, Dios le hace entender a Israel y a la humanidad que quiten esa mentira que Satanás pone en el corazón de los hombres. ¿Cuál? De culpar a Dios. Es decir, la culpa es de Dios, la culpa es de la religión, la culpa es de los cristianos, la culpa es de todo lo de Dios. ¿Es el culpable de Dios? No, Dios no. Aquí nos dice, es nuestro corazón, es nuestro cuerpo que está lleno de iniquidad. No es Dios el problema, Dios es la solución. Le dice ahora, como no había ningún hombre que pudiera hacer eso, ¿verdad? Como ningún hombre pudo dar los frutos de la ley, ningún hombre, dice Dios, pues yo mandaré a mi único enviado, a mi único amado, a mi único hijo, como hombre, para que sea el primero que dé los frutos de la ley. Y por eso Cristo Jesús dio todos los frutos de la ley. Cristo Jesús es el único que ha dado los frutos de arrepentimiento, los frutos dignos que al Padre le complacen. Lo dio su mismo verbo, pero en forma humana, como hijo encarnado, como criatura. Cristo dio los frutos de la ley. Vino y se sometió a la ley y dio los frutos de la ley. Porque ¿cuál era el principal contenido de la ley? ¿Para qué era la ley? La ley tenía únicamente un objetivo dual, un objetivo doble, así como una moneda. Es una moneda pero tiene dos partes. El objetivo de la ley era uno solo. Cuando Dios les mandó la ley a Israel, era uno, que por medio de la ley ellos llegaran a amar a Dios y luego amar al prójimo. Por eso cuando el Señor Jesús vino y dijo, mire, yo ya cumplí la ley y este es el resumen de la ley. ¿Cuál es el resumen de la ley? ¿Para qué era la ley? La ley era para que ustedes pudieran llegar a hacer dos cosas únicas en la vida: amar a Dios y luego amar a Dios, amar al prójimo. Poder ver al prójimo, aunque tenga 10.000 razones para no querer partir el pan con él, aunque tenga 10.000 razones para no hablarle, para no ayudarle, para voltearle mi rostro, encontrar una razón para seguir compartiendo el amor de Dios con personas. Ese es el objetivo de la ley. Por eso el Señor Jesús dijo, esto es lo que tienen que hacer. Ya que yo vine y hice la ley, les mostré cuál es la ley, esto es lo que ustedes tienen que hacer. El resumen de la ley es, amen a Dios, porque amando a Dios, ustedes van a amar al prójimo. Ustedes van a amar a los otros, van a amar a sus hijos, van a amar a su marido que es imperfecto, van a amar a su esposa que tiene todavía muchas cosas que dicen, no, es que por estas razones yo no quiero este marido, no quiero esta mujer, porque mire todas estas razones. Pero hay una razón en la cual yo puedo establecer comunión. El hijo, aunque tiene todas estas debilidades, el hijo, hay una razón donde yo tengo comunión conmigo. Ese cliente, aunque tiene todos esos defectos, hay una razón donde es un prójimo que yo puedo darle el amor de Dios. Aún ese pecador que vemos por ahí, no, ese hombre es muy pecador, hay una razón en la cual me puedo unir a él, cual Dios lo creó y Dios también derramó sangre por él. Y ese un punto me hace a mí tener un punto de comunión con él, no la separación, porque el pecado es el que se jacta de la separación total. El pecado es el que quiere que todos se maten, que todos se separen, que todos se muerdan, que ninguno pueda tener armonía y comunión. El pecado. Por eso entre la iglesia hay morar los frutos del Espíritu.
Y el fruto del Espíritu, el primero es el amor. Aunque hay otro, pero el primero es el amor. El amor que cubre multitud de faltas. Por eso le dice Pablo, el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué te está diciendo? Si tú tienes el amor de Dios, vas a poder cubrir multitud de faltas a tus hermanos. ¿Qué te dice? Ellos van a cometer faltas. Tus pastores van a cometer faltas, tus líderes van a cometer faltas, los presidentes van a cometer faltas, los papás van a cometer faltas, todos vamos a cometer faltas, tú mismo ya has cometido faltas, todos, porque tenemos la carne en pecado. Pero si yo tengo el amor de Dios cubre multitud de faltas. Y al cubrir multitud de faltas, ¿qué significa? Que sigo viendo la única punto de unidad donde puedo tener comunión contigo, que Dios te creó, que tú eres un alma a la imagen y semejanza de Cristo. Aunque todavía hay faltas en tu carne, en tu alma hay una verdad espiritual que no la rompe el pecado. Y esa me une a dar del amor, a dar de mi pan, a dar de mi vestido, a dar de los dones que tengo, del talento que Dios da, de lo que tengo para compartir. A eso le conocen como el amor de Dios, en el fruto del Espíritu Santo. Entonces por eso Dios dice, Israel, con todo esto que te predicó el profeta Isaías, ¿ya puedes aceptar que eres tú? Y Israel está allí todavía como calculando, bueno, ¿será que sí? Y dice, no, hazlo como el hijo pródigo. El hijo pródigo aceptó que no es la herencia, no es el Edén, no es la ley, no es del Padre, soy yo, Padre, el que tengo un elemento separador con mis hermanos. Soy yo que tengo un elemento separador en mi ojo, que siempre ando mirando es qué tiene el otro para ver por dónde me separo. No, tengo que, Señor, quítame eso de mi ojo, de andar mirando la falta del otro para decir ya no más, ya corto mi comunión. Señor, quita eso de mis ojos, quita de mi oído el querer escuchar cosas negativas del otro para decir, si ve, yo no rompo la comunión. No quiero eso en mi oído. Quita de mis manos el señalar la falta del otro, el amenazar al otro. Quita de mi lengua el juzgar a otro. Quita de mí ese elemento separador. Señor, en esta mañana te oramos. Quita de mis ojos el querer ver la paja del otro, la viga del otro. Quita eso de mí. Quita de mis oídos el querer escuchar la debilidad del otro, el error del otro, el fracaso del otro, el pecado del otro. Quita eso de mis oídos. Quita de mis dedos agarrar piedras para tirárselas al que está errando. Quita de mí esa naturaleza y hazme tener el fruto y la compasión de tu Hijo. Tener ojos que ven entre lo vil de alguien, pueden ver lo precioso. Que entre toda la falta sí que puede cometer por su carne, me permita contemplar lo que de Dios tiene toda esa persona para poder orar, para poder expresar y compartir si necesita. Que ponga mis oídos solamente para oír la parte divina que tienen que hacer. Que con mis manos no se usan para agarrar piedras, sino partir el pan para poder darle, aunque no merezca, aunque por mis conceptos dicen no merece por toda la falta, pero ahí está la parte divina del fruto del Espíritu Santo. Entonces por eso oramos en esta mañana para que a esto el Espíritu convenza a nuestro espíritu, pueda convencernos de pecado. Por eso dice, el profeta fue enviado a convencer de pecado a Israel y el Espíritu fue enviado a convencerme de pecado a mí. ¿De qué soy yo? El que tengo el pecado en mis órganos. Soy yo el que, si el pecado gobierna, mataré a mi hermano como Caín Abel. Soy yo el que tiene ese elemento. Y digo, Señor, líbrame de ese elemento y dame la sangre purificadora de tu Hijo y el fruto del Espíritu Santo. Es que le dice el Señor, yo le voy a mandar un Redentor. ¿Y quién es ese Redentor? El Señor Jesucristo es el Redentor, maravilloso Redentor. Dice, yo les mandaré el Redentor y ustedes se volverán de su iniquidad. Dice Jehová, y este es mi pacto. Dice Jehová, y este es mi pacto y iniquidad. Ha quitado el pecado de nuestra alma y ahora deben haber unos frutos de haber recibido este Redentor. Recordemos que el Redentor hacía tres cosas. Que era el Redentor para Israel. Israel sí conocía más la palabra Redentor más que nosotros, porque Israel por la ley establecía que debía haber un Redentor. ¿Qué era un Redentor? Uno, así como había un primogénito que tenía 3 bendiciones, había un Redentor que tenía 3 compromisos, 3 soluciones. Un Redentor debía primero comprar a alguien de pariente que había quedado esclavo. Era un compromiso, un deber, una ley del Redentor.
salvarlo de la esclavitud. Si un pariente suyo se enteraba, le mandaban una carta, mire, ese pariente nuestro cayó en esclavitud, cayó en desgracia, lo perdió todo. El redentor tenía que ir y comprar nuevamente su libertad. Eso era un oficio del redentor, una ley, lo tenía que hacer. Dios siempre tenía un redentor en cada tribu, en cada pariente, para que si alguien caía en desgracia, tenía su redentor. Un pariente lo podía redimir. ¿Y qué hacía el pariente redentor? Iba y buscaba, ¿dónde está el pariente? ¿Qué es? No, es un primo lejano, pero es pariente tuyo. Cómprele la libertad porque quedó esclavo, porque no puede haber un pariente tuyo esclavo, y eso es Cristo. Cristo es nuestro pariente. De la eternidad vino, se hizo hombre, es nuestro pariente más pudiente. Es el único pariente que prosperó en todo, el único pariente que tiene todo para hacer los tres oficios. Entonces él como pariente vino y nos vio a todos esclavos. No era uno, toda la humanidad esclava, pero era tan pudiente, tan rico mi redentor, que vino y nos compró toda la libertad. El redentor Cristo compró mi libertad con su sangre, con sus riquezas, me compró mi liberación. Eso era un oficio del redentor, del Goel. Segundo oficio, el redentor tenía que restituirle la propiedad, la tierra, tenía que volverle a comprar la porción de tierra para que él volviera a tener la tierra que perdió. Y tres, tenía que recuperarle su descendencia, porque si esta mujer era viuda y había muerto y había caído en viudez, el redentor tenía también el compromiso de casarse esa viuda, tomarla y sacarle hijos en nombre del fallecido. Redimía la generación, y Cristo es ese redentor. Cristo se casó con nosotros, Cristo nos compró a nosotros y Cristo nos recuperó la herencia perdida. Él es el redentor anunciado en el capítulo 59. Por eso ahora nosotros somos la que era viuda, es la esposada con Cristo, la que era esclava es la libre por Cristo, y la que no tenía propiedad desheredada, Cristo le da herencia. Cristo es el redentor de la iglesia, pero la iglesia casi poco conoce el redentor, porque la redención era más un término de la ley, era un oficio de una persona específica. Por allá la primera vez que lo vemos es en vos era un redentor que redimió a una mujer. Entonces Cristo Jesús es mi redentor, me quitó la esclavitud, me quitó la escasez, me quitó la viudez. Ahora Él se comporta como tu redentor, tu comprador, pero también dice: yo soy tu marido, de la cual van a sacar descendencia. El Señor Jesucristo es nuestro redentor, y le damos gracias al Padre por haber enviado a nuestro pariente, el mejor pecado. Por eso lo bendecimos y le damos gracias, porque mi redentor me ha salvado, mi redentor me ha comprado y mi redentor me ha desposado. Por lo tanto ya no estamos estériles, ya no estamos como Israel, estamos bendecidos por el redentor. ¿Y qué nos queda en esta mañana, amados? Orarle al Padre, decirle: Señor, quita de mis ojos el elemento del pecado, quita mis oídos de mi lengua, para no contentarme en hablar de un hermano, para no estarme llenando de gozo en hablar de la desgracia de otro, sino cohibir mi lengua a hablar de la virtud de Dios en ese hermano. Dame a mis órganos el elemento purificador, el elemento santificador, para experimentar los frutos del Espíritu Santo. Amados, sean muy bendecidos en esta mañana, muy enriquecidos, muy iluminados, y que tu Redentor te manifieste todo lo que te ha redimido en tu vida, tu familia, en tu casa. Veamos la obra del Redentor, Cristo Jesús. Paz a todos, están invitados para alimentarnos de las viandas y las grosuras de los manjares del Señor a las horas de la mesa de la noche. Nuestras viandas, la hora de Colombia, aproximadamente 9:30 hora Colombia, amados. Paz, y que la lluvia de Dios ya llovió. Mientras usted dormía, ya llovió. Pero cuando usted se levante, sepa que ya llovió. Aunque la gente dice: no, pero no llovió. No, sí, ya Dios llovió bendición para mi casa, ya Dios llovió el maná que yo tengo que recoger, ya Dios llovió el vestido que tú necesitas, Dios llovió la salud que necesitas, Dios ya llovió el día de hoy lo que tú necesitas para hoy. Solamente vamos en fe y lo vamos a encontrar en el día, porque ya llovió y está en algún lugar esperando por ti y por mí. Lo que tú necesitas para hoy, ya Dios lo proveyó.
Así que solamente vamos regocijados, cantando. Si te preguntan, ¿y por qué vienes cantando? Porque vengo a recoger lo que mi Dios ya llovió antes de que yo despertara para mí hoy. Ya está la respuesta de Dios. Paz, amados, nos vemos en la noche, sean muy bendecidos. Paz a todos.